Buenos días, mi nombre es Claudia Pascovich y les voy a hablar de la fisiología del aparato genital masculino. En esta clase vamos a cubrir estos siguientes temas. En primer lugar, el aparato genital masculino en general, los testículos, el escroto, los conductos, las glándulas accesorias. Después vamos a hablar también del semen, de las células, de las funciones de las células de Sertoli y de Leydig, que son las células testiculares, de los andrógenos, de la regulación y por último algún ejemplo de las anormalidades. Como introducción, las hormonas sexuales juegan un papel no solo en el desarrollo y la función de los órganos reproductivos, sino también en el crecimiento y desarrollo de otros órganos, así como en el comportamiento y la motivación sexual. El sistema reproductivo masculino, aquí tenemos un esquema a la derecha, está compuesto por las gónadas masculinas, que son los testículos que producen el esperma, después un conjunto de conductos y un conjunto de glándulas accesorias. Estos conductos constituyen el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculatorio y la uretra. Y las glándulas accesorias, que serían la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales que no se muestran en este esquema. Estas glándulas accesorias vacían las secreciones en los conductos durante la eyaculación. Por otro lado, en este punto vamos a recalcar también la función que tiene el escroto en el sistema reproductor masculino y sobre todo los músculos, el músculo del cremaster y el músculo dartos, que tienen la función de regulación de la temperatura a la cual se encuentran los testículos. Los testículos están a 3 grados Celsius aproximadamente por debajo de la temperatura corporal, ¿tá? Al estar alojados en la bolsa escrotal, y tanto en situaciones de frío como de excitación sexual se acercan hacia el cuerpo gracias a estos músculos. Bueno, entonces ahora empezamos con... vamos a empezar a describir los distintos sectores que mencionamos, empezando por el testículo. Bueno, el testículo, las funciones son la de producción del esperma, que sería la gametogénesis, la producción del semen, y a través de las hormonas, el mantenimiento del tracto reproductor, los caracteres secundarios y la libido. La gametogénesis va a ocurrir en los túbulos seminíferos, ¿no? Que se muestran aquí, enrollados, los cuales se continúan con los túbulos rectos, a su vez desembocan en esta red, o red de testis, o red de Haller. Se continúa a su vez con los ductos eferentes, y después con el epidídimo. En el epidídimo, los espermatozoides se encuentran allí por un tiempo prolongado, como vamos a ver después. Después van a abandonar el testículo por la vía del ducto deferente. Bueno, allí es donde se va a producir, como dijimos, el semen, ¿tá? Que es de color, es un líquido de color blanco, opalescente, tiene un pH de 7,2 a 7,5, y el volumen es aproximadamente entre 2 y 5 mililitros por eyaculación. Está constituido de dos partes, por el fluido y por el esperma. El fluido está constituido en su 70% por las vesículas seminales, es decir, las vesículas seminales producen el 70% del fluido del semen. El 30% está secretado por la próstata,
¿tá? Y una cantidad muy pequeña por las glándulas de Cúpula bulbouretrales. En este semen, perdón, también vamos a encontrar el esperma, que constituye solo un 1% del volumen total, pero contiene entre 200 y 500 millones de espermatozoides en esa pequeña cantidad. A su vez, también vamos a encontrar en el semen la hormona relaxina, de las cosas que vamos a recalcar, entre otras sustancias, ¿tá? Que tiene la función de mejorar la motilidad espermática. Otra cosa a recalcar es que la alcalinidad relativa que tiene el semen tiene la función de neutralizar el ambiente ácido que se encuentra tanto en la uretra del macho al salir cuando pasa por la uretra y en la vagina de la hembra. Y otra cosa que también tiene son factores de coagulación que coagulan el semen inmediatamente después de la eyaculación. Brevemente, sobre los espermatozoides, bueno, mencionar que son fértiles entre 24 y 48 horas después de la eyaculación, hasta 24 y 48 horas después de la eyaculación, tienen una motilidad por 48-60 horas, avanzan a una velocidad de 3 milímetros por minuto y alcanzan la trompa de falopio en 30 a 40 minutos después del coito. Ahora vamos a ir viendo cuál es todo el recorrido que vamos a ir analizando, el recorrido de los espermatozoides a lo largo del tracto genital. Empezamos entonces por el epidídimo. Dijimos, ¿no? Se producen en el testículo y van a pasar, en primer lugar, al epidídimo. El epidídimo contiene estereocilias que lo que hacen es absorber el fluido testicular y pasar nutrientes al esperma. Ese es el lugar donde los espermatozoides adquieren la movilidad. Y eso permanece un tiempo, como hemos dicho, alrededor de un mes en el recorrido en el epidídimo, donde maduran y se vuelven móviles. Durante la eyaculación el epidídimo se contrae y expulsa los espermatozoides hacia los conductos deferentes. Expulsa los espermatozoides hacia los conductos deferentes. Bueno, los conductos deferentes ahora y el conducto eyaculatorio. Habíamos dicho que, bueno, los conductos deferentes lo que hacen es propeler el esperma desde el epidídimo hasta la uretra en la fase de emisión. Hay una cosa acá a mencionar, que bueno, que existe una forma de control de la natalidad que es la vasectomía, que consiste en el corte y la ligadura de los conductos deferentes, y por lo general es a este nivel que se hace, ya que por su fácil acceso y pocas complicaciones de la cirugía, es una posibilidad. Bueno, los conductos eyaculadores, entonces, están formados, resultan de la unión de la ampolla del conducto deferente y de las vesículas seminales. Se ve mejor en este otro esquema, la ampolla del conducto deferente y las vesículas seminales se unen para formar entonces los conductos eyaculadores. Son dos los conductos eyaculadores, ¿no? Y penetran rápidamente en la próstata. Entonces su función es conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Bueno, y ahora entonces la uretra, cabe destacar que la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor. Su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Y hay tres sectores: la uretra prostática,
sería el primer sector, la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peneana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las glándulas anexas, empezando por las vesículas seminales. ¿tá? Habíamos dicho que las vesículas seminales producen el 70% del volumen del líquido seminal. Secretan un material mucoide rico en fructosa y otras sustancias nutritivas como sustancias nutritivas, prostaglandinas y fibrinógenos. Las prostaglandinas ayudan a la fecundación de dos maneras. Una es porque reaccionan con el moco cervical femenino y otra es porque también desencadenan contracciones peristálticas que colaboran con la fecundación, que ayudan a movilizar los espermatozoides para colaborar con la fecundación. La próstata. La próstata contiene un montón de sustancias importantes, entre las cuales acá mencionamos estas: el ácido cítrico, el fibrinógeno, la fosfatasa ácida, la fibrinolicina y el antígeno prostático específico. Habíamos dicho que su contenido supone el 25% del volumen del semen, y es importante saber que contribuyen a disminuir el crecimiento de bacterias en el semen y el aparato reproductor femenino. De las válvulas vulvoretrales, que se encuentran por debajo de la próstata, son pequeñas glándulas y su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Estas habíamos dicho que tenían un volumen muy despreciable, pero como se contraen antes de la eyaculación, eso es lo que hace que la práctica del coitus interruptus como método anticonceptivo no sea efectivo, porque allí pueden permanecer espermatozoides que son viables de una eyaculación previa y que pueden ser arrastrados en ese momento. Y por último, para terminar esta parte de la clase, brevemente vamos a mencionar, ¿no?, el pene, que está formado por 3 masas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos, que están por encima de la uretra, acá vemos la uretra, y un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Bueno, su parte final es más ancha y forma el glande y está cubierto por un repliegue llamado prepucio. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a hablar de las células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Bueno, en este esquema lo que se muestra es un corte transversal de túbulo seminífero donde se esquematiza, ¿no? Acá estaría la membrana basal, este sería el compartimiento basal, la barrera hematotesticular, el compartimiento abdominal. En rosado están representadas las células de Sertoli, y después ven también que tienen las espermatogonias, los espermatocitos primarios y las espermátidas y los espermatozoides. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de las células de Sertoli? Por un lado, estas células proveen apoyo estructural. También nutren los espermas en el desarrollo durante la espermatogénesis, fagocitan esperma defectuoso, proveen la barrera hematotesticular debido a sus uniones intercelulares, y esto previene que antígenos del esperma se escapen hacia la sangre por la lamina basal. ¿Qué otras funciones tienen las células de Sertoli? Producen diversas proteínas, como por ejemplo la proteína regulatoria inhibina, que inhibe los gonadotrofos e inhibe la producción de la FSH. Otros agentes parácrinos, producen otros agentes parácrinos que facilitan la función de las células de Leydig, producen estrógenos a partir de testosterona,
producen la proteína de unión andrógenos, que sirve para el transporte de los andrógenos en sangre, produce también fluido luminal y la sustancia inhibitoria mulleriana durante la vida intrauterina. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las células de Leydig? Las células de Leydig, recuerden que están por fuera de los túbulos seminíferos, están alrededor de los túbulos seminíferos, y una función importante es la síntesis de colesterol, que es el sustrato para la síntesis de la testosterona. Este colesterol, ¿de dónde lo obtienen? Lo obtienen a través de los receptores de LDL y HDL, y almacenan, bueno, habíamos dicho, ¿no?, que sintetizan colesterol y por otro lado lo adquieren de la sangre. Y a su vez almacenan el colesterol como ésteres de colesterol. ¿Para qué utilizan ese colesterol? Para la síntesis de andrógenos, habíamos dicho, ¿no? Para la síntesis de testosterona. No solo aquí estábamos mencionando las células de Leydig, ¿no?, que estarían en los testículos, pero no son estos los únicos lugares donde se producen andrógenos. También los andrógenos se producen en otros tejidos esteroidogénicos, como las glándulas suprarrenales, los ovarios y la placenta. En este esquema, lo que se muestra, esta L rosada que se ve acá, vendría a representar la célula de Leydig, y acá tenemos el túbulo seminífero. Entonces, en la célula de Leydig, el colesterol va a ser convertido en primer lugar en pregnenolona. Acá arriba tiene pregnenolona. Esta va, mediante sucesivos pasos, va a ser transformada en testosterona, pasando por progesterona, 17,8 de progesterona, androstenediona y después testosterona. Esta testosterona va a pasar a los túbulos seminíferos, donde se acumula en una concentración que es 100 veces mayor a la concentración en sangre. Eso es importante. Y la testosterona también es secretada a la sangre, a la circulación general periférica, y puede ir al tejido adiposo, por ejemplo, donde es convertido por la citocromo P19, por la CYP19, perdón, en estradiol 17 beta, o puede ir a en la piel o también en la próstata por la 5-alfa reductasa, es convertida en dihidrotestosterona. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de acción de la testosterona? La testosterona, habíamos dicho que viaja en la sangre unida a una proteína de unión de andrógenos, se desliga de esa proteína y puede ser transformada a dihidrotestosterona. Cualquiera de las dos puede entrar al interior de la célula blanco, donde se va a unir a un receptor de andrógenos. Se une al receptor de andrógenos formando un complejo inactivo este debería ser, perdón, el complejo inactivo. Cuando se une, se fosforila y ahí sería el complejo activo. Este complejo activo va a ser traslocado al núcleo, donde se va a unir con elementos de respuesta andrógeno en el ADN, perdón. Y ahí, formando dímeros, estimula, promueve la transcripción génica. Bueno, ¿cuáles serían las funciones generales de los andrógenos, ¿no? Habíamos dicho al principio, ¿no?, que una de las funciones era iniciar y mantener la espermatogénesis, la diferenciación y mantenimiento de las características sexuales secundarias, y también la diferenciación y mantenimiento de los órganos reproductivos accesorios. Una cosa a recalcar es que la testosterona no se produce solo en machos, sino que también se produce también en las hembras, aunque en menor cantidad. Y otra cosa interesante también es que hay una secreción importante durante el feto, durante la vida fetal, que participa en el desarrollo, como vamos a ver, de los órganos reproductores masculinos. También hay otro pico después del nacimiento, disminuye a 0 durante la niñez y aumenta nuevamente durante
la pubertad. Alrededor de los 50 años empieza a disminuir gradualmente. En las distintas edades va a tener distintas funciones. En el feto es la masculinización del sistema reproductor. Acá, por ejemplo, vamos a ver que el testículo, ¿no?, en el feto, cuando se desarrolla y empieza a producir testosterona, y entonces ahí esto promueve entre la semana 6 y el mes 6 el desarrollo de los testículos, de los conductos de Wolf, del epidídimo, de los vasos deferentes y de las vesículas seminales. A su vez también la testosterona, la dihidrotestosterona, promueven el desarrollo del pene y el escroto, y también el testículo libera la hormona antimülleriana que degenera el ducto de Müller. Otras de las, dijimos, en las distintas edades, estábamos mencionando en la infancia, como los niveles de FSH y LH son muy bajos, no hay síntesis de testosterona. En la pubertad hay una modulación del sistema nervioso y liberación de gonadotrofinas, y ahí comienza la liberación de testosterona. Y a partir de los 50 años hay un descenso gradual. Bueno, y esto sería entonces en la pubertad, la función es la testosterona, donde tiene una cantidad de funciones. Acá tenemos, algunas son directas y otras son a través de los estrógenos y de la dihidrotestosterona. Acá mencionamos, por ejemplo, ¿no?, la producción del esperma, que ya habíamos dicho. Esto vendría a ser el desarrollo puberal del pene, de las vesículas seminales, de la próstata, del crecimiento de la barba, la secreción, formación de sebo. Aquí se representa el desarrollo intrauterino que ya habíamos mencionado, pero participa en el desarrollo de los distintos órganos genitales masculinos. Acá lo que muestra es la regulación, que vamos a hablar después, en la hipófisis y el hipotálamo. Bueno, acá se representa los caracteres sexuales secundarios y el comportamiento, la tonalidad de la voz, el crecimiento esquelético, el crecimiento de la grasa abdominal, el crecimiento muscular. También tiene funciones en los glóbulos rojos, y a nivel del hígado aumenta la producción de VLDL y de LDL y disminuye la de HDL. Bueno, ahí habíamos dicho, estimula el anabolismo proteico y el crecimiento óseo, aumenta la libido y el comportamiento agresivo. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la regulación de la secreción de la testosterona. Esto un poco ya lo habíamos visto en otra clase, que se regula a través del eje hipotálamo hipófiso gonadal, que esquema ya se los había mostrado. Acá tenemos el hipotálamo, donde se secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas de manera pulsátil en la eminencia media. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas estimula la síntesis de LH y de FSH en la hipófisis, y la LH y la FSH estimulan en los testículos, en este caso la síntesis de testosterona, la cual va a retroalimentar de manera negativa a nivel, este positivo no va porque esto es genérico, pero en el caso del hombre sería negativa a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo para controlar la secreción de la testosterona. Y otra cosa también es que la inhibina también ejerce retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis, para reducir principalmente la secreción de FSH. Aquí un esquema un poco más detallado. Aquí arriba tenemos hipotálamo, secreta GnRH estimula la producción de gonadotrofinas, LH y FSH. Y bueno, acá lo que recalca es que
la LH actúa principalmente en las células de Leydig y la FSH sobre las células de Sertoli. Las LH, entonces, esta vía sintetiza testosterona y, como dijimos, aquí está el feedback negativo, que puede ser directamente por la testosterona o indirectamente a través de la dihidrotestosterona y los estrógenos, que ambos pueden producir retroalimentación negativa. Por otro lado, las células de Sertoli producen inhibina, que habíamos dicho que controlaba sobre todo la secreción de FSH. En este esquema tenemos a la izquierda las células de Leydig y a la derecha las células de Sertoli. Entonces, acá están los receptores de LH, donde la LH estimula la síntesis de AMP cíclico, y esta vía a través de la proteína quinasa A estimula la síntesis de proteínas y enzimas que están relacionadas con la síntesis de testosterona a partir de colesterol. Esta testosterona va a ir a la sangre o también puede pasar a las células de Sertoli, donde es convertida a estradiol por la aromatasa. Por otro lado, en las células de Sertoli tenemos los receptores de FSH que estimulan a través también del AMP cíclico, proteína quinasa A, la síntesis de proteínas, entre las cuales están factores de crecimiento, entre otros, aromatasa, la proteína de unión andrógenos y la inhibina. Bueno, y por último, vamos a dar un ejemplo de una alteración, que es en el caso de los atletas que consumen esteroides anabolizantes. Los esteroides anabolizantes más el aporte proteico más el entrenamiento es utilizado para el aumento de la masa muscular y la disminución de grasa por atletas. Sin embargo, esto tiene grandes efectos adversos sobre la reproducción. Riesgo de aterosclerosis e hipertensión por sus efectos en el LDL y en el LDL y el HDL, y cambios en las características sexuales. ¿Por qué pasa esto? Porque, como habíamos dicho, acá arriba se muestra lo que sucede en el sujeto normal y en el sujeto que consume esteroides. En el sujeto que no consume esteroides, acá tenemos la sangre, la circulación periférica, la testosterona es 100 veces menor en la circulación periférica que en el túbulo seminífero. Y la testosterona ejerce retroalimentación negativa cuando es alta, pero en este caso es de manera habitual. Acá tenemos la secreción de LH, la célula de Leydig, produce testosterona, entra al túbulo seminífero, donde tiene su función en la espermatogénesis. Pero si se administra de manera exógena andrógenos de manera muy alta, esta administración, que debería ser 100 veces menor a la del túbulo seminífero, ahora ya no lo es. Y entonces va a inhibir de manera exagerada la secreción de LH, pero esa secreción de LH va a actuar sobre el túbulo seminífero también y va a producir niveles testiculares muy bajos de testosterona que van a ser insuficientes para la espermatogénesis. Y este sería el mecanismo por el cual la administración exógena de andrógenos no sería una buena práctica, ya que va a producir infertilidad y feminización. Bueno, y como parte final de esta clase, vamos a hablar brevemente sobre las bases fisiológicas de la respuesta sexual humana. ¿Sí? Según los investigadores Master y Johnson, ¿sí?, en su trabajo de 1966, estos fueron los pioneros, ¿sí?, y los que estudiaron más seriamente cómo es la respuesta sexual en humanos, tanto en mujeres como en hombres, y ellos desarrollaron un modelo en el cual
esta respuesta sexual se da en 4 fases de forma cíclica, ¿sí? La primera sería la fase de excitación, la segunda de meseta, la tercera la fase orgásmica y la cuarta la fase de resolución. Este es un esquema que representa las 4 fases del ciclo de la respuesta sexual, donde se ve cómo va aumentando, ¿sí? Esta línea de acá, el placer sexual a lo largo de este ciclo. La primera fase, que es la fase de excitación, puede durar desde unos minutos hasta horas y va a depender de factores muy diversos, como por ejemplo la eficacia y la intensidad del estímulo. Estos estímulos se pueden presentar de diversas formas, ¿sí? Como puede ser un olor, un recuerdo, un fenómeno visual, una imagen, así como un contacto físico, entre muchos otros. Luego tenemos la fase de meseta. Esta fase se caracteriza por un placer alto, ¿sí? Una excitación que es intensa y sostenida. Generalmente es de corta duración, ¿sí? Y luego tenemos la fase orgásmica, que sería como este aumento, ¿sí? Hasta llegar a un máximo del placer, que bueno, se ha definido como un placer muy especial, muy intenso y muy subjetivo también, ¿sí? Que se da algo así como una fuga de la conciencia. Puede durar desde 3 a 15 segundos y en el hombre, como vamos a ver, se va a corresponder con la etapa de eyaculación, aunque el concepto de orgasmo en sí no es lo mismo que la eyaculación, implica un proceso más cerebral. Y luego tenemos la fase de resolución, que es como la liberación de toda esa tensión sexual, ¿sí? Luego la fase orgásmica, y en el cual el organismo va a recuperar, ¿sí? Las condiciones fisiológicas previas al estado inicial, ¿sí? Este periodo es variable también. En el caso de la mujer, que es lo que se ve en la línea punteada verde, puede volver desde cualquier momento de esta fase hacia la fase orgásmica nuevamente, mientras que en el hombre, luego de la resolución, ocurre un periodo refractario. Este periodo refractario quiere decir que durante esta fase en el hombre es imposible de volver a la fase orgásmica por más que haya una nueva fase de excitación, ¿sí? También este periodo refractario es muy variable, puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Bueno, yendo entonces a lo que es la respuesta sexual masculina, para que se inicie la primera fase, la fase de excitación, tiene que haber un deseo sexual previo, digamos, o lo que se conoce como un estímulo sexual efectivo, que es lo que, lo que va a predisponer a la persona una respuesta sexual. Y estos estímulos pueden ser muy diversos, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser psíquicos, pueden ser percibidos a través de los sentidos, como por ejemplo un estímulo visual de una persona que resulte físicamente atractiva, puede desencadenar este deseo sexual, así como estimulación directa de los órganos sexuales pélvicos externos, ¿sí? A través de una estimulación táctil, por ejemplo, puede desencadenarse. Bueno, durante la primera fase, que es la fase de excitación, en la respuesta sexual masculina,
va a suceder la erección peniana. La erección es un proceso neurovascular. ¿Sí? Los cuerpos cavernosos y esponjosos están constituidos por un tejido que es de tipo eréctil. ¿Sí? Este tejido está formado por una red, ¿sí?, que se dice que es anastomosada, de espacios vasculares potenciales, ¿sí?, que son estos de acá. La figura dice espacios sinusoidales, que en este caso están llenos de sangre, y estos están revestidos por un endotelio. ¿Sí? Cuando el caso de que el pene está flácido, que es este de acá, estos espacios cavernosos son mínimos, ¿sí?, debido a que las arterias selicinas, están vasocontraídas y eso impide el flujo de sangre hacia estos espacios. Sin embargo, cuando se produce la agitación sexual, ¿sí?, la estimulación de los nervios parasimpáticos, de las fibras que van a inervar esta zona del pene, además de acetilcolina, secretan óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico es un vasodilatador que va a actuar en las células del músculo liso de estas arterias selicinas, causando la relajación de las arterias, ¿sí?, la vasodilatación de esta forma, que sería esta base de acá. La sangre fluye, ¿sí?, desde las arterias selicinas a los espacios sinusoidales, ¿sí?, que también se van a llenar de sangre por la relajación del endotelio. Además, al llenarse entonces estos espacios cavernosos y de esta forma todo este tejido eréctil queda lleno de sangre, se va a comprimir, ¿sí?, se va a ejercer presión a la salida venosa, ¿sí?, de estas venas de acá, que si ven cuando está flácido están de mayor tamaño. Al aumentar el volumen de este tejido eréctil, se va a bloquear entonces la salida venosa, lo cual va a contribuir a que se mantenga la erección. El mecanismo de acción de este óxido nítrico, ¿sí?, va a estar actuando entonces en las células del músculo liso, dijimos de estas arterias selicinas, ¿sí?, como es un mediador que es gaseoso, atraviesa muy fácilmente, de hecho difunde muy rápidamente a las células cercanas del músculo liso, y una vez dentro de la célula va a activar la guanil ciclasa, ¿sí?, que es la que va a transformar el GMP cíclico. ¿Sí? El GMP cíclico es un segundo mensajero que va a reducir la concentración de calcio intracelular y de esta forma se promueve la relajación de este músculo liso, ¿sí?, de estas células musculares. Como este GMP cíclico es rápidamente degradado a GMP, ¿sí?, por la enzima de la fosfodiesterasa, el uso de fármacos que inhiben, ¿sí?, esta fosfodiesterasa, como por ejemplo el Viagra, lo que hace es aumentar la vida media, el tiempo del GMP cíclico, y de esta forma se favorece entonces la erección por más tiempo. Bien, bueno, una vez que se alcanzó entonces la fase de excitación y se logró una erección completa, la siguiente fase es la fase de meseta, ¿sí?, en la cual estos estímulos parasimpáticos van a causar la secreción de las glándulas burbouretrales, que tienen como resultado la lubricación. Esta lubricación es importante para que no haya sensaciones que pueden ser aversivas,
¿sí? Y de esta forma se inhiba el acto sexual, ¿sí? Para que las sensaciones sexuales sigan siendo placenteras. Bueno, cuando el estímulo sexual es muy intenso, los centros reflejos de la médula comienzan a emitir estímulos simpáticos que van a llegar hasta los órganos genitales por los plexos nerviosos simpáticos para iniciar el proceso de emisión. La emisión es el preludio de la eyaculación. Como respuesta entonces a la estimulación de estas fibras simpáticas y de la liberación de la adrenalina, su neurotransmisor, se va a producir la contracción del conducto deferente para provocar la expulsión de el esperma hacia la uretra. También se va a estimular la contracción del revestimiento muscular de la próstata y las vesículas seminales, y de esta forma haciendo que provocando la liberación de sus líquidos hacia la uretra. Estos líquidos se mezclan en la uretra junto con la secreción ya secretada por las glándulas bulbouretrales anteriormente, y esto hace que se forme el semen entonces en la uretra en el proceso de emisión. Bueno, el llenado de la uretra por el semen va a desencadenar señales sensitivas que se van a transmitir a las zonas sacras de la médula, y estos estímulos aferentes van a desencadenar una actividad eferente en las motoneuronas somáticas que van a producir contracciones rítmicas de los músculos estriados del área perineal, incluyendo los músculos del suelo de la pelvis, así como los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso. La suma de estos efectos va a determinar un aumento rítmico en oleadas de la presión en el tejido eréctil del pene, en los conductos genitales también, y en la uretra, que van a producir la eyaculación del semen al exterior. Bien, si bien la eyaculación es un reflejo medular espinal, está bajo un control cerebral considerable. Además, en este momento se dan cambios periféricos importantes, va a haber un aumento de ritmo respiratorio, cardíaco, el rubor sexual se extiende. Y entonces la suma del periodo entre que comienza la emisión hasta el final de la eyaculación sería lo que comprende la fase orgásmica en el caso de la respuesta sexual masculina, ¿sí? Bien, y bueno, al concretarse entonces estas dos fases, ¿sí? Va a haber un cese de la erección peniana, ¿sí? Que se da aproximadamente de 1 a 2 minutos después, y esto es la fase de resolución. Bueno, por acá termina la clase. La bibliografía recomendada son los libros de Bernie Levy y de Boron.